Bueno, en el video pasado quedamos en una, dijimos, distinción tradicional entre lo que vendría siendo el derecho sustancial y el derecho procesal. De uno, dijimos que el derecho sustancial lo podíamos definir de manera sencilla como el catálogo de derechos entregados por un ordenamiento jurídico a un sujeto de derecho. Y que cuando esto acontece, entonces hablábamos de derecho subjetivo. Y dijimos que el derecho procesal, siguiendo la intuición o el apunte del profesor español Jaime Guas, decíamos que cuando se origina un conflicto o un litigio, ya sea en el ámbito de lo que él describe como el ámbito sociológico o que nosotros tratamos en el encuentro anterior como un conflicto a nivel dogmático, pues el derecho procesal lo que se va a encargar es de darle un tratamiento jurídico a eso que nos pareció en su momento el origen del derecho procesal, que es el conflicto. Y ahí quedamos. Entonces, partamos ahora de nuevo de la honradez intelectual. Y es que, si bien es cierto, esa distinción entre derecho sustancial por una parte y derecho procesal en otra es tradicional, de larga data, que podemos remontarlo al derecho romano. También es cierto que con el transcurso del pensamiento, de la meditación, de la reflexión en el orden jurídico y las instituciones que se derivan de ella, esa distinción como tan tajante entre lo sustancial y lo procesal, pues, o por una parte se va difuminando hasta parecer que no existe esa diferencia, o que simplemente podemos decir que existe una zona fronteriza, una zona gris en la que sería difícil catalogar si de lo que se trata en esa norma es de un derecho sustancial o de un derecho de carácter procesal. Sin embargo, podríamos entonces hacer una pequeña ilustración. Y es que, por una parte, vamos a tener una zona clara entre lo que sería el derecho sustancial, una zona clara entre lo que es el derecho procesal y donde, a nuestro criterio, se va a presentar una zona gris en la que es difícil determinar si existe o no un derecho sustancial, si existe o no un derecho procesal, o más bien a qué categoría de los dos pertenece o si pertenece a los dos. Incluso si utilizásemos, digamos, la notación tan importante para la lógica a través de los diagramas de Venn, podríamos decir que, por una parte, tenemos el derecho sustancial, por otra parte, tenemos el derecho procesal y vamos a tener entonces una zona intermedia
o que comparten algo de derecho sustancial, algo de derecho procesal y por ende no se puede adscribir única y exclusivamente o a la categoría de lo sustancial o a la categoría de lo procesal. Sin embargo, insisto, este pequeño paréntesis para decir que pues aquí existe también una discusión acerca de esa separación tan tajante, quizás también una de esas críticas se presenta con claridad en el profesor mexicano Humberto Briceño Sierra y del que más adelante hablaremos. Sin embargo, de nuevo, como aconteció en el aspecto anterior acerca del conflicto, su separación, el derecho subjetivo y la estructura del mismo, pues vamos a prescindir de entrar a esa discusión y de nuevo vamos a tomar como un punto de partida dogmático en el sentido de que vamos a partir de que esa distinción entre lo procesal y lo sustancial es preliminarmente correcta y es preliminarmente útil. Entonces, volviendo al punto de partida, dijimos que el derecho procesal es simplemente, quizás a riesgo de una excesiva simplificación, el tratamiento jurídico de un conflicto. Y entonces llegamos en ese momento a lo que es el derecho procesal. Ahora, antes de entrar directamente a hablar de las instituciones procesales, que más tarde precisaremos qué es una institución y por qué es de naturaleza procesal, vamos a tratar de hacer primero una, ¿cómo decirlo? Una caracterización de lo que tradicionalmente se conoce como derecho procesal. Y entonces, para esto, vamos a recurrir a ¿cómo decirlo? A un mecanismo quizás un poco ortodoxo, quizás un poco aburrido, pero quizás vale la pena para de lo que vamos a hacer a continuación poder definir más o menos qué vendría siendo el derecho procesal. Y para eso entonces vamos a traer varias definiciones de varios tratadistas, tanto en la doctrina internacional como en la doctrina nacional, y a partir de ahí tratar de hacer entonces una delimitación. Porque es importante recordar también que eh, conforme esa distinción husserliana entre esferas y dominios, las esferas pertenecen a los objetos y los dominios son los estudios acerca de los objetos. Entonces, según el objeto, según el dominio, se va a tener una esfera. Y una vez que se cambie de esfera, va a cambiar de nuevo a su vez de dominio. Entonces, si por ejemplo nosotros tratamos el objeto cantidad o número, diríamos que su dominio pertenece a la matemática. Entonces hay una correlación entre objeto y su ciencia de estudio. Entonces lo que vamos a tratar de entender es cuál es esa esfera que estudia ese dominio llamado derecho procesal. Y cuando lleguemos un poco a esa esfera, vamos entonces a tener que hacer una precisión importante. Entonces, para tal fin, lo que les propongo es empezar con algunas definiciones traídas por la doctrina internacional. ¿Y cómo no vamos a empezar sino con el señor Francesco Carne Luti? Y nos vamos a basar en su gran libro Instituciones de Derecho Procesal Civil. Ahora, también, antes de iniciar con las definiciones, es muy importante decir que deliberadamente he elegido
algunas definiciones que quizás no abarquen toda la complejidad que el autor va a desarrollar en su obra. Pero para efectos metodológicos es mejor contar con una definición simple que entrar, digamos, a la profundidad del concepto. Entonces, Francesco Carneluti va a definir el derecho procesal de una manera muy sencilla en ese libro que acabamos de relatar, Instituciones de Derecho Procesal Civil, como la parte del derecho que regula el proceso. Toma el nombre de derecho procesal o también de derecho judicial. Y aquí uno podría pasar muy de largo con esa definición, pero aquí hay dos categorías fundamentales y es la de derecho y la de proceso. Entonces, el profesor Carneluti va a distinguir lo que es un derecho o qué entiende él por derecho, no un derecho, sino derecho, y qué entiende él por proceso. Y por derecho vamos a tomarlo como derecho objetivo o simplemente como ordenamiento jurídico, como el conjunto de los mandatos jurídicos, preceptos sancionados que se constituyen para garantizar dentro de un grupo social, Estado, la paz amenazada por los conflictos de intereses entre sus miembros. Es decir, de una manera sencilla, derecho entendido como ordenamiento jurídico, como la reunión de todas las normas vinculadas a un Estado. Mientras que por proceso va a determinar qué es un conjunto de actos dirigidos a la formación o a la aplicación de los mandatos jurídicos, es decir, la aplicación del derecho en sentido objetivo como ordenamiento jurídico, cuyo carácter consiste en la colaboración de tal fin de las personas interesadas, lo que él va a llamar las partes, con una o más personas desinteresadas. Para él, los jueces principalmente. Eh, y en ese orden de ideas, entonces, proceso va a ser una serie de actos en las que van a colaborar las partes y los jueces para la aplicación, para la realización de los mandatos establecidos en el derecho objetivo o en el ordenamiento jurídico. Sin embargo, como no es nuestra finalidad entrar a hacer una crítica o un desglose de cada una de las definiciones, sino más bien captar en todas las que vamos a traer cuáles son sus rasgos comunes para determinar qué es el derecho procesal, vamos a pasar a la siguiente. Acá vamos a tener al profesor Roberto de Ruggiero. De nuevo, en un gran libro, Instituciones de Derecho Civil. Y aquí, esta definición la trae el profesor de Ruggiero, distinguiendo lo que es el derecho privado del derecho público. Y dice que dentro del derecho público vamos a encontrar, dice, abro comillas, a la más alta función del Estado, a la administración de justicia. Corresponde otra rama del derecho público, el derecho procesal. Procedimientos son siempre una función de soberanía que el Estado ejerce al asumir la tutela de los derechos y actuarla mediante un juicio. Entonces, aquí vamos a encontrar también unos rasgos muy interesantes. Primero, esa función de administrar justicia tradicionalmente arrogada al Estado en también esa tradicional tridivisión de poderes entre lo que es, lo conoce uno como la rama judicial, la rama ejecutiva y la rama legislativa, o simplemente lo podemos tratar mejor hoy en términos de función. La función legislativa, la función judicial y la función ejecutiva. Entonces va a decir que el derecho procesal va a estar vinculada a la función de administrar justicia, primero. Pero vamos a encontrar de nuevo la presencia de un elemento que teníamos también en la definición de Carneluti y que nos dice que es asumir la tutela, es decir, la protección de los derechos.
Y los derechos, aquí de nuevo importante la categoría de derechos subjetivos, que nos son concedidos ¿por quién? Por lo que Carneluti llama el derecho, por el ordenamiento jurídico. Vamos a encontrar de nuevo al profesor, otro italiano, Paolo, Paolo de Onofrio. Lecciones de Derecho Procesal Civil, parte general. Nos va a decir, aquí muy importante cómo empieza la definición, con un verbo. Estudia aquel sistema de normas. Entonces, el derecho procesal es un estudio. ¿De qué? De un sistema de normas. Pero aquí nos va a decir que tienen por objeto y fin la realización del derecho objetivo a través de la tutela del derecho subjetivo mediante el ejercicio de la función jurisdiccional. Entonces aquí vamos a encontrar un elemento nuevo y es que el derecho procesal es un estudio. ¿Pero qué se estudia? Un conjunto de normas. Pero no cualquier conjunto de normas, sino un grupo de ellas que tiene por fin ¿qué? La realización del derecho objetivo, es decir, hacer efectivo lo que se llama en de Ruggiero la tutela y de nuevo lo que llama Carneluti la realización del derecho. Pero nótese que aquí incorpora la definición de derecho subjetivo, es decir, normas procesales van a ser ese sistema de normas o ese conjunto de normas que primero van a buscar que se realice, es decir, que se haga cumplir el ordenamiento jurídico, pero no cualquier ordenamiento jurídico, sino aquellos que otorgan derechos subjetivos y le agrega de nuevo mediante el ejercicio de la función jurisdiccional. Listo. Aquí tenemos entonces de nuevo un elemento nuevo que después vamos a ver cómo va a repercutir en la definición que nosotros demos de derecho procesal. Siguiente definición, ya no hacia Europa, sino que nos vamos a venir un poco más de estas latitudes. Vamos a encontrar al profesor uruguayo Enrique Vescovi. ¿Y qué nos va a decir Enrique Vescovi en Teoría General del Proceso? Una definición ya mucho más sencilla, pero también muy importante, y es el conjunto de normas que regulan los institutos del proceso. No sabemos qué es institutos, pero dicen, no regula los institutos del proceso y regulan su desarrollo y efectos también en la actividad jurisdiccional. Entonces aquí vamos a tener de nuevo elemento fundamental que lo vemos en la definición del profesor Dionofrio. Primero, sistema de normas, conjunto de normas. ¿Qué nos dice que regulan el proceso? De nuevo aquí nos vinculamos a Carneluti con su concepto fundamental de proceso. Que regulan su desarrollo y efectos. ¿A quién se está refiriendo su desarrollo y efectos? Al proceso. Pero dice, y también, es decir, que ese conjunto de normas también regulan la actividad jurisdiccional. Es decir, ya no solo va a mirar a la función jurisdiccional, es decir, la de administrar justicia, sino también la actividad producto de esto. Es como decir, vea, yo sé que una licuadora tiene por función licuar X alimentos. Esa es la función. Pero es que yo no solo voy a estudiar esa función, sino la actividad que se deriva de esa función, es decir, el movimiento de las cuchillas, cómo interactúan, no sé, cuando se mueve la perilla, si es mecánico, cuando van subiendo las velocidades, cómo suben los alimentos y se crea una especie de vórtex en el centro, o si es de manera digital, qué pasa cuando yo voy dando, digamos, presión a cada uno de los botones. Entonces ya no es solo la función, es también la actividad que se deriva, que se desprende de esa función. Listo.
importante. Profesor Enrique Vesco. Tenemos otro profesor, del profesor José Ovalle Favela, en su texto Teoría General del Proceso. Le voy a decir que existe una definición de derecho procesal en sentido objetivo y dice, se suele designar al conjunto de normas y principios jurídicos que regulan tanto al proceso jurisdiccional. Entonces ya lo que me hace es vincular proceso y jurisdicción, como a la integración y competencia de los órganos del Estado que intervienen en él. Entonces aquí vamos a encontrar también un elemento muy significativo, porque ya no nos va a decir solo que es un conjunto de normas que nos regula el proceso jurisdiccional. Ya hemos visto que tanto en el profesor de Ruggiero como de Onofre vamos a encontrar eh, Ovalle Favela. Ese conjunto de normas, vamos a hablar de nuevo de proceso, lo va a vincular con ese adjetivo jurisdiccional, es decir, la función de administrar justicia, el proceso de administrar justicia, pero aquí nos va a agregar algo muy interesante, y es que nos va a decir que incorpora a los órganos del Estado. Es decir, hay una función, está claro. Está claro que hay una función de administrar justicia. Pero adicionalmente vamos a encontrar un órgano. Es decir, podemos llamar de una manera quizás muy vaga a aquellos que tienen a cargo ejecutar esa función mediante la actividad. Entonces ya no va a mirar la función, ya no solo va a mirar la actividad, sino que ya también va a mirar al órgano, al órgano, al órgano competente que interviene en ese proceso jurisdiccional. Listo. Hemos recogido entonces aquí ya varias cosas interesantes. No pretendemos pues hacer un recorrido histórico, ni más faltaba, ni mucho menos tampoco en un orden cronológico, sino simplemente recoger algunos aspectos que nos parecerían interesantes. Dejada la doctrina internacional, vamos a ver qué dice la doctrina nacional. Aquí vamos a empezar por el profesor Hernando Morales. Hernando Morales Molina. Curso de Derecho Procesal Civil, parte general. ¿Qué nos va a decir? Algo que ya hemos escuchado antes. Es el conjunto de normas jurídicas que regulan el ejercicio de la función jurisdiccional del Estado, abarcando, es decir, que me va a cobijar las relativas a la composición y funcionamiento del respectivo órgano. Entonces me va a decir, vea, derecho procesal es lo que me va a regular la función jurisdiccional, pero también se incluye en eso cómo está compuesto y cómo funciona ese órgano. En este caso podríamos decir el órgano jurisdiccional o de una manera mucho más general la rama judicial, digamos en un vocablo muy tradicional en nuestras escuelas de derecho. Bien, entonces aquí tenemos un elemento nuevo. Siguiente, profesor Jaime Azula Camacho. Manual de Derecho Procesal. Tomo 1, Teoría General del Proceso. ¿Qué nos va a decir? De nuevo. Perdón, Manual de Derecho Procesal. Aquí lo va a clasificar, dice que el derecho procesal pues, se va a clasificar según la teoría pura en derecho procesal legislativo, administrativo y jurisdiccional, pero no nos interesa tanto, sino más bien lo que él denomina el derecho procesal en sentido estricto o estricto sensu. De nuevo nos dice, es el conjunto de normas que reglamentan, conjunto de normas, de nuevo, que reglamentan la forma como la rama jurisdiccional, es decir, el órgano, actúa en el cumplimiento de su función, es decir, en la función jurisdiccional. ¿Y cómo actúa? Es decir, en la actividad, que en su sentido
más amplio consiste en la administración de justicia. Bien. Y por último, al gran profesor Davis Echandía, teoría general del proceso. Y nos va a decir en una definición un poco más larga, más extensa. Es la rama que estudia el conjunto de normas. Mire, estudia el conjunto de normas y principios que regulan la función jurisdiccional. De nuevo está presente la función. En todos sus aspectos y que por lo tanto fijan el procedimiento. Aquí muy importante la distinción entre proceso y procedimiento, que se ha de seguir para obtener la actuación del derecho positivo. Aquí, actuación del derecho positivo, podemos vincularlo a lo que el profesor Carneluti llama la realización del derecho, o que el profesor de Ruggiero llama la la tutela del derecho objetivo, o que más precisamente va a decir el profesor de Onofrio, para la tutela del derecho subjetivo. Entonces aquí, cuando se dice que para obtener la actuación del derecho positivo, pues está vinculándose a una terminología que, aunque diferente, sigue designando lo mismo. Actuación, realización, tutela, ejecución, cumplimiento del derecho objetivo. En los casos concretos y que determinan las personas que deben someterse a la jurisdicción del Estado y los funcionarios encargados de ejercerla. Entonces, acá vamos a encontrar de nuevo la noción de órgano. He dejado aquí pues también muchos autores, digamos, de gran importancia, el profesor Chovenda, al profesor James Goldschmidt, a la gran profesora eh, Beatriz Quintero, a mi tan admirada Beatriz Quintero. Doctrina nacional. Pero no tiene, digamos, mucho sentido en este momento venir aquí a dar una, digamos, indefinida sucesión eh, de definiciones o conceptualizaciones. Pero ¿qué vamos a encontrar acá? ¿Cierto? ¿Qué vamos a encontrar acá? De todas estas 8 definiciones que encontramos, vamos a encontrar elementos comunes que nos van a permitir definir esa esfera de ese dominio que llamamos derecho procesal. Y entonces aquí vamos a mencionar algunos. Tenemos la palabra estudio. Tenemos aquí un sistema de normas que normalmente relacionan ese estudio a un sistema de normas que ¿de qué trata ese sistema de normas? Y entonces vamos a encontrar, nos dice, nos dice el proceso, nos va a decir el órgano jurisdiccional, también vamos a encontrar la organización de ese órgano. Vamos a tener aquí muy importante la función jurisdiccional. Jurisdiccional. Vamos a tener también que encontramos que la actividad jurisdiccional. Y aquí, de nuevo, importante, lo que se conoce como la aplicación del derecho o la tutela judicial. Llamémoslo aplicación. La aplicación del derecho objetivo. Entonces aquí tenemos, digamos, dos grandes concepciones.
y que deliberadamente, aunque lo mencioné, no lo vimos, vamos a ver en esta distinción entre el estudio y el conjunto de normas una distinción, a mi criterio, muy importante y muy provechosa de ese eminente procesalista que es el señor Humberto Briceño Sierra, con varios textos de derecho procesal, pero yo me voy a valer de una distinción que trae en un corto texto, pero muy provechoso, muy riguroso, llamado Compendio de Derecho Procesal Civil. ¿Y qué nos dice Briceño Sierra? Dice, venga, existe un derecho procesal empírico y un derecho procesal ciencia. Entonces, cuando uno entra a esa distinción que hace el profesor Briceño entre derecho procesal empírico y derecho procesal ciencia, uno se va a dar cuenta que el derecho procesal empírico se corresponde con la legislación procesal, mientras que el derecho procesal ciencia es el estudio del derecho procesal empírico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay una relación entre el uno y el otro. Porque me va a decir, derecho procesal empírico es la legislación procesal. Entonces, cuando uno va a entrar a eso, va a decir, muy sencillo, es que vea, a partir de nosotros encontrar estos rasgos comunes a las definiciones de derecho procesal que leímos, vamos a encontrar que el derecho procesal empírico es el sistema de normas, es decir, la legislación procesal. La legislación procesal. Pero existe algo, una ciencia, que él llama derecho procesal ciencia, que se encarga de estudiar la lógica, los principios, el funcionamiento, las relaciones, es decir, hacer una sistemática de ese derecho procesal empírico, de esa legislación procesal, de ese sistema de normas. Y entonces, ese derecho procesal ciencia es un estudio. Y ese estudio lo va a llamar entonces teoría general del proceso. Teoría general del proceso. Pero es que, ¿qué es la teoría general del proceso? Es el estudio de la legislación procesal. Listo, de la legislación procesal. Pero es que entonces, venga, nosotros tenemos que delimitar cuál es la legislación procesal. Y por eso, tanta importancia acá de tomar todos los rasgos comunes a todas las definiciones. Porque entonces de todas las definiciones vamos a encontrar que la legislación procesal es aquella que regula, siguiendo, digamos, todas las definiciones anteriores, que regula el proceso, el órgano jurisdiccional, la organización del órgano jurisdiccional, a la función jurisdiccional, a la actividad jurisdiccional y a la aplicación del derecho objetivo, que la podemos resumir o subsumir en la función jurisdiccional o en la actividad jurisdiccional. Pero ¿qué va a pasar? Antes de poder determinar bien cuál es ese objeto de la legislación procesal, tenemos que hacer una pequeña crítica. Porque recordemos que se nos dijo, que se nos dijo que el derecho procesal incluye que la organización del órgano jurisdiccional. Pero a mi criterio, aquí debe realizarse una crítica.
¿Por qué? Porque quien se encarga de la organización del órgano jurisdiccional no es el derecho procesal, sino que aquí vamos a tener dos opciones que no necesariamente son antagonistas, que pueden ser complementarios, pero va a depender de cada ordenamiento jurídico particular. Y es que, por una parte, nos vamos a encontrar que eh, puede corresponderle o al derecho constitucional, es decir, cómo está compuesto la Constitución y cómo está compuesto el órgano jurisdiccional mediante eh, la norma normarum, la norma de normas. Entonces le correspondería no al derecho procesal, sino más bien que el derecho procesal partiría de ahí, porque ya está regulado en el derecho constitucional, o que también podría estar en manos del derecho administrativo, del derecho administrativo. ¿Y por qué es importante acá mencionar el derecho administrativo? Porque el órgano jurisdiccional, ya vémoslo aquí de una manera no muy precisa, pero útil, los jueces no solo y en cada acto están desplegando actividad jurisdiccional, sino que también están desplegando actividad administrativa. Y esa actividad administrativa que despliega el órgano jurisdiccional no pertenece a esa esfera llamada derecho procesal, sino que pertenece a esa esfera denominada derecho administrativo. Es decir, el derecho administrativo se va a encargar de la función administrativa, aun cuando esa función administrativa la despliegue el órgano jurisdiccional. Entonces, a mi criterio, la organización del Estado, del órgano jurisdiccional, perdón, a cargo del derecho constitucional y a cargo del derecho administrativo, excluye su regulación y su estudio por parte del derecho procesal. Lo puede tomar como presupuesto, como punto de partida, pero no hace parte de él a mi criterio. A mi criterio. Entonces, deberíamos eliminar dentro de la legislación procesal la encargada de qué? De la organización y la función administrativa que despliega el órgano jurisdiccional. Entonces, ¿con qué nos vamos a quedar? ¿Con qué nos vamos a quedar? Con que la legislación procesal va a ser aquella encargada de regular el proceso, el órgano jurisdiccional, pero ¿cuándo? Cuando está cumpliendo su función jurisdiccional y cuando está desplegando actividad jurisdiccional, es decir, el desarrollo y cumplimiento de la función de administrar justicia. Y cuando está administrando justicia, está también haciendo la aplicación del derecho objetivo. Entonces uno puede decir que la función jurisdiccional y la actividad jurisdiccional ya tiene comprendida la aplicación del derecho. Se me borró esto por aquí. ¿Qué le pasó a esto? Vemos esto por aquí. ¡Hala! ¿Qué pareció? Entonces podemos decir que la actividad jurisdiccional y la función jurisdiccional admite entonces o comprende en su seno la aplicación del derecho. Entonces podemos decir, dando una definición del derecho procesal o de la legislación procesal, más bien, que es la encargada
de regular y disciplinar al órgano jurisdiccional cuando está ¿en qué? En desarrollo de la actividad jurisdiccional. Y si bien puede resultar cacofónico o repetitivo, tiene mucha importancia, porque nos va a decir entonces que el órgano jurisdiccional, o más bien que la legislación procesal se va a encargar del órgano jurisdiccional, pero cuando está desplegando o ejecutando actividad jurisdiccional, porque no siempre está desplegando actividad jurisdiccional, porque a veces está desplegando actividad administrativa. Y entonces uno dirá, pero venga, es que sin duda la legislación procesal incluye el proceso. Claro, no lo menciono, ¿por qué? Porque la actividad procesal, la actividad jurisdiccional se da en el marco de un proceso. Se da en el marco de un proceso. Entonces, a mi criterio, la actividad jurisdiccional ya incluye el proceso. Entonces, tenemos aquí los dos elementos que a mi criterio vendrían siendo los decisivos para determinar cuál es la esfera, es decir, cuál es ese sistema de normas o ese conjunto de normas que va a ser objeto de estudio por parte de la teoría general del proceso. ¿Qué cuál es? Insisto, no sé, cualquier color por acá, como se esté naranjadito. Se va a encargar primero del órgano jurisdiccional, pero no en su creación, ni en su composición, ni tampoco cuando despliega función administrativa, sino del órgano jurisdiccional cuando está desplegando actividad jurisdiccional o cuando está en el ejercicio de funciones jurisdiccionales, que es exactamente, o exactamente no, que es relativamente lo mismo. Y de nuevo, actividad jurisdiccional, tal como yo la entiendo, implica proceso. Entonces, aquí nos vamos a remontar a lo siguiente. ¿Qué es el derecho procesal? O como lo dice en el profesor Humberto Briceño, ¿qué es el derecho procesal empírico? Es el conjunto de normas, es la agrupación de normas que se encargan de regular el órgano jurisdiccional en desarrollo de actividad o de la función jurisdiccional. Entonces, toda norma que se encargue de eso, entonces pertenecerá al derecho procesal empírico o simplemente a la legislación procesal. Pero cuando yo ya no solo me encargo, digamos, de un trabajo de reunión de toda esa legislación procesal, sino que yo la quiero estudiar, ver sus relaciones, ver sus principios, ver cuál es aquel fin que dirige a toda esa legislación procesal, a las incoherencias del, de esa legislación procesal, a cuáles son los conceptos fundamentales de esa legislación procesal. Entonces yo ya no estoy simplemente reuniendo, sino que yo ya estoy estudiando. Y cuando yo estoy estudiando, yo ya no estoy haciendo legislación procesal, ni estoy en el campo del derecho procesal empírico, sino que estoy en el derecho procesal ciencia. Es decir, estamos en el ámbito de la teoría general del proceso. Entonces, ¿de qué se va a encargar la teoría general del proceso? Pues muy sencillo, de estudiar la legislación procesal. ¿Y qué es la legislación procesal? Aquellas normas, insisto, que regulan al órgano jurisdiccional en su actividad jurisdiccional. Y entonces, esto ya nos da pie para introducirnos primero a la norma procesal, lo que vendría siendo que pertenecería en una primera parte a la legislación procesal, y
eventualmente también a la teoría general del proceso en cuanto a estudio de las características de la norma procesal. Entonces queda más o menos delimitado lo que vendría siendo primero el derecho procesal y segundo la teoría general del proceso. Ahora, para hacer una última relación con, con la clase de introducción del día de ayer. ¿Por qué se dice por el profesor Carneluti, por el profesor de Ruggiero, por el profesor Dionofrio? Incluso lo dice el profesor James Goldschmidt, que no le llama derecho procesal, sino derecho judicial. ¿Por qué el derecho procesal se vincula con la tutela del ordenamiento jurídico, con la realización del ordenamiento jurídico? Porque tenemos que partir de un hecho, primero sociológico, pero también que ya lo vimos, de un hecho dogmático, de que existen conflictos en el ámbito sociológico. Pero en el ámbito dogmático también podemos concluir que la norma puede ser incumplida. Y que si una norma es incumplida, pero es que a su vez esa norma le entrega a un sujeto un derecho, significa que un sujeto que tiene un derecho que le viene de la norma jurídica no se le está cumpliendo, no se le está satisfaciendo el derecho que le proviene del ordenamiento jurídico. Y en ese orden de ideas, retomando el ejemplo anterior, si yo como librero vendo a una universidad, no sé, 2.000 libros y a cambio de eso deben pagárseme 50 millones de pesos. Y yo hago llegar los libros, pero a su vez yo no recibo el pago del precio. Significa que, por una parte, mi interés, mi ventaja, mi prerrogativa, mi utilidad de recibir ese dinero, pues no está siendo satisfecha. Y en el orden de lo sociológico tengo un conflicto. Ah, pero es que con ese comportamiento por parte de la universidad, no solo no está satisfaciendo mi interés, mi utilidad, mi ventaja, mi prerrogativa, sino que en el fondo se está desviando de la norma jurídica que a mí me está entregando ese derecho. Es decir, en el fondo hay un incumplimiento de la norma jurídica. ¿Y qué diría entonces el derecho procesal? ¿O qué dirían entonces el profesor Briseño, el profesor Carneluti, el profesor Terrullero? No, venga, es que en el fondo yo debo de hacer cumplir ese derecho objetivo. Porque no solo hay una desviación de la norma en el sentido de un incumplimiento, sino que eso me va a generar un conflicto entre dos sujetos. Recuérdense, el yo y el tú, el yo y el otro, o el yo y los tus, o el yo y los otros. Se va a generar un conflicto. Y ese conflicto entonces debe no solo solucionarse, sino que debemos garantizar que el ordenamiento jurídico se cumpla, porque lo sabemos que uno de los fines del derecho objetivo del ordenamiento jurídico, que lo tenemos por ejemplo en el profesor Helmut Koing, es la realización de la paz social. Entonces el derecho procesal se dice que es instrumental. ¿Por qué instrumental? Porque permite que se satisfaga el cumplimiento de la norma jurídica, pero correlativamente que se satisfaga el interés del sujeto que tiene un derecho que le viene de la norma. Y entonces el derecho procesal es un instrumento para esa realización, para esa realización. Y la teoría general del proceso, entonces, es un estudio de esto que acabamos de relatar. Y con eso terminamos el día de hoy. Creo que podemos resumir diciendo que el dominio, el dominio del derecho procesal es esa esfera de la legislación procesal entendida como el conjunto de normas o el sistema de normas encargadas de regular al órgano jurisdiccional cuando está desplegando actividad jurisdiccional o
en medio del cumplimiento ¿de qué? De la función jurisdiccional. Entonces tenemos aquí ya la correlación entre lo que Husserl llama el dominio y su esfera. Tenemos el derecho procesal con las normas que estudia. Y una vez que yo tengo eso, hay una instancia superior que se va a encargar de estudiarla, que se va a llamar entonces derecho procesal científico o simplemente en términos más contemporáneos, teoría general del proceso.